Bien, hermanos, pues de nuevo, buenos días a todos. Que el Señor bendiga a cada uno y qué bendición que podemos abrir la palabra del Señor para seguirla estudiando. Vamos a estar pensando hoy, ¿cómo sé que soy una nueva criatura? ¿Cómo lo sé? ¿Cuáles son las evidencias tan claras que dice la Biblia debo tener? Y por lo tanto lo que vamos a hacer obviamente es una autoevaluación. Yo no tengo que examinarte a ti, cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Pero antes de ello tenemos que ir hasta el principio. Siempre me gusta ir al libro del Génesis porque hay toda una base, por supuesto, acerca de la historia humana y lo que ha sucedido con nosotros y cuál fue desde el principio el propósito de Dios para nosotros. Está muy claro qué es lo que Dios quiso para nosotros, cómo nos creó, cómo nos hizo, por qué nos hizo así. Ahora, algo falló y es eso la situación por la cual estamos en situaciones tan complicadas hasta el presente. Qué triste ver las noticias, ¿no? Qué, no sé, frustrante diríamos, tal vez, ¿no? Estoy leyendo el libro del Génesis, de hecho, y uno dice, pero estoy en el principio, leyendo el principio, y parece que estamos leyendo sobre las noticias actuales, ¿no? La tierra llena de violencia por todos lados, el ser humano no se respeta el uno al otro, ni siquiera se respeta a sí mismo. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, vamos a pensar entonces, ¿qué es lo que Dios quiso cuando hizo al ser humano? Por eso entonces decía, vamos al libro del Génesis y vamos a ir hasta el principio, al Génesis capítulo 1. ¿Cómo es ese ser humano que Dios creó? Bueno, obviamente tenemos que ir al capítulo 1 y el versículo 26, tantas veces que hemos leído ese texto, ¿no? Una y otra vez vamos ahí, pero es que tiene mucho contenido, por supuesto, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Dice el versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Bueno, cuando vemos al ser humano ahí en el Génesis 1, ahí está Dios planificando, haciendo ese plan maravilloso en relación al ser humano, porque obviamente el capítulo 1 anteriormente está hablando de cómo creó las demás cosas, las lumbreras, pues las estrellas, pues las plantas, todo lo demás, pero se detiene un momento para decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, un plural ahí, ¿verdad? Hagamos, porque obviamente entendemos, está hablando en la Trinidad. Dios es uno, pero todo lo hace en una perfección de unidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están poniéndose entonces ante sí cuál es el plan maravilloso. Y el plan es maravilloso. Va a hacer al hombre y a este hombre únicamente, es decir, al ser humano, solo con él va a compartir su imagen y su semejanza. Qué privilegio tan grande. Las plantas no tienen la imagen y la semejanza de Dios. El mar, ¿no? Qué maravilla es ver el mar, ¿no? Y a la vez qué respeto, ¿no? El mar es maravilloso, en verdad. Cuando vemos los cielos, me encanta esta estación del año, el otoño, porque toma unos colores maravillosos, ¿no? Y decimos, qué grande, qué maravilla es Dios. Y aún así, viendo toda esa, el cielo de noche, por ejemplo, la expansión y ver tantas estrellas, pensar, ni una de estas cosas tienen la imagen y la semejanza de Dios. Tú sí. Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, dijo él. Entonces lo hizo con dos partes, digámoslo así. Esa parte que tiene que ver con la parte material y la parte, por otro lado, la parte inmaterial. Leemos en el capítulo 2, el versículo 7, cuando se nos da más detalles acerca de cómo es que Dios hizo al ser humano. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces dijo Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un ser vivo. Entonces, nota que él ya había
hecho varias cosas, de lo que había hecho, toma un poco de polvo de la tierra, dice la palabra del Señor, y por eso es que más adelante encontramos el nombre de Adán. Es como decir rojizo, ¿no? Color del barro, ¿no? Así somos, de hecho. Así nos hizo Dios. Esa parte material, el cuerpo hecho del polvo de la tierra. Pero es que debemos pensar otra vez en la creación y pensar que hay seres que Dios hizo, los seres espirituales, que tienen una parte inmaterial, pero no tienen una parte material. No hemos visto a los ángeles, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento la gente vio ángeles es porque de alguna manera tomaron una forma para poderse hacer visibles, pero los ángeles no son visibles a nuestros ojos. Tienen una parte invisible, pero no tienen esa parte material. A nosotros sí. Bueno, pero por otro lado, por ejemplo, los animales tienen una parte material, pero no tienen esa otra parte que Dios dice que le dio al ser humano. En ese versículo 7, dice que sopló en su nariz aliento de vida y se convirtió en un ser vivo. Dicho de otra manera y literalmente, dice que le dio un alma. No solamente el respirar, porque los animales respiran, pero no tienen alma. Nosotros sí. Mira qué privilegio. Dios nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, nos dio una parte material, por eso nos podemos reconocer. Yo sé quién es cada uno, porque así es de manera muy particular. Tenemos nuestras facciones, tenemos nuestras formas físicas propias y no nos confundimos, a menos que seamos un poco miopes. Pero en términos generales sabemos quién es quién, porque cada uno de manera particular tiene sus características. Dijo Dios al final, esto es bueno en gran manera. La parte física es buena en gran manera. Pero no solo nos hizo así, porque los animales tienen una parte física, pero no tienen el alma. Los seres celestiales allá, los ángeles, tienen la parte espiritual, pero no tienen carne. ¡Qué maravilla! Nosotros sí. Estamos hechos de las dos maneras. Por eso dijo Dios, es bueno lo que Dios hizo en relación al cuerpo. Es bueno lo que hizo en relación a aquella parte que no vemos, el verdadero yo. Muchas veces decimos o saludamos de manera tan alegre, pero por dentro estoy llorando. ¿Te ha pasado? Que a veces de seguro tengo que sonreír, pero es que no quiero sonreír. Tu verdadero yo es ese que está por fuera. Podemos ser una cosa y por dentro otra. A eso también le llamamos hipocresía. ¿Qué tal si me vieses tal cual soy? Mi ser, esa parte que no se ve, ¿cómo me verías? Ese es el verdadero yo, digamos. Es impresionante la creación de Dios. Así dice Él que nos hizo, a su imagen, a su semejanza. Versículo 31 del capítulo 1:31 dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, todo es, las plantas, los animales, las estrellas, todo, pero inclusive, por supuesto, el ser humano ya estaba puesto ahí. Dijo él que era bueno en gran manera, bueno, buenísimo, maravilloso. Piensa eso de ti mismo. Dios te hizo. Dios nos creó y es bueno en gran manera. Qué bendición. Nosotros tenemos que, cuando nos veamos al espejo, antes de ver cómo nos quiere ver las demás personas, debemos vernos tal como Dios nos hizo. Las demás personas dicen, es que no, tienes que tener cierta figura, ciertas medidas, cierto, ¿no? El mundo como que me exige cómo debería ser. Y me frustro si no soy como la gente dice que debo ser. Pero debemos ir mucho más allá de eso. Es que Dios nos hizo maravillosos. Una bendición de Dios. No importa cómo somos físicamente. Es una maravilla cómo Dios nos ha hecho. Y debemos glorificar a Dios, bendecirle a Él, porque así nos hizo y eso es bueno en gran manera. Nos dio la capacidad de razonar.
capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Es decir, para que administrara aquello que Dios le había dado. Más adelante dice que le trae los animales para que les ponga nombre a todos ellos. Una capacidad impresionante también de razonar. Y el ser humano allí está haciendo uso de esa capacidad dada por Dios, la capacidad de razonar. ¿Y cuánto hemos avanzado en ello, no? En el raciocinio, en el pensar, en la inteligencia. ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia? Es impresionante, nos asusta a veces inclusive, no sé a ti, pero a mí a veces digo, wow, impresionante. Qué capacidad que nos ha dado Dios. Además, nos dio la capacidad de amar, capítulo 2, versículo 23. Cuando Dios toma una parte del hombre, la costilla del hombre y hace la mujer, dijo Adán, versículo 23, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Dice el 24, aquel frase famosa que el Señor Jesús también nos repitió, diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¡Qué maravilla! Dios hace ahora dos personas ahí, uno de género masculino y otro de género femenino. Dos géneros. Maravilla de Dios. Maravilla de Dios. Estos tienen la capacidad de unirse, pero no solamente de manera física, mucho más allá. Es unir esas dos almas y amarse. Amarse y ser una sola carne, dice ahí. Ser uno. ¡Qué maravilla! El libro de Malaquías habla de esto también, hablando acerca de cómo Dios, teniendo tanta capacidad, quiso formar uno, una sola carne. De dos a ser uno. Es una maravilla. Pero tiene que ver mucho con el amor, porque donde no hay amor, no hay unidad. Capacidad de razonar, capacidad de amar. Capítulo 3, versículo 6. Dios había dicho al ser humano que no comiese de aquel árbol. Pero dice el capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. También el ser humano tiene la capacidad de decidir. Dios le dijo, mira, de todos los árboles podéis comer, pero de este no. Con astucia llega Satanás, ese ser inmaterial que toma posesión de un ser material, de una serpiente, para hacerse visible, e inclusive para hablar y tentar al ser humano. La tentación es una invitación a ir en contra de Dios. Y esa fue la invitación. Y entonces, ¡qué maravilla! Dios sabía que Él había hecho aquel árbol maravilloso. Es que efectivamente era bueno para comer, seguro. Que era agradable a los ojos, seguro, es creación de Dios. Pero no se tenía que comer de Él. Dios había puesto límites. Le dio grandes capacidades al ser humano, pero con límites. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y Él dijo, el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. Dios lo sabía. Y por lo tanto puso límites, los mismos límites que le ponemos a nuestros hijos, a nuestros niños. Y le decimos, no toques el tomacorriente, no toques ahí. Yo recuerdo a mi padre era electricista y él sabía lo que me estaba diciendo. Pero ¿cuántas veces no me dio ganas de meter una púa ahí, un clavo? Muchas veces. Es más, tenía amigos que lo hacían y me decían, ¿has hecho eso? Y decía, ¿cómo será? ¿Qué chisma más buena hará? Pero sabía que mi padre me ha dicho, cuidado. Pero podía haberlo hecho. Entonces, muy probablemente no estaría aquí. Muy probablemente. Mi padre sabía lo que era la electricidad.
Yo era un niño curioso. Es impresionante, ¿verdad? Dios trataba al ser humano como si fuesen niños, porque estaban en un periodo de inocencia. Ese periodo terminó cuando ellos desobedecieron al Señor. Ellos supieron lo que estaban haciendo, decidieron hacer lo que se les invitó a hacer. Y lo que se les invitaba a hacer, más que comer, era ir en contra del carácter bueno de Dios. Y a partir de ahí, entonces entra en nosotros lo que el Nuevo Testamento habla de la vieja creación, la vieja criatura, la vieja naturaleza. Una naturaleza terrible, que nos lleva a decisiones horribles. Y solo es de seguir viendo un poco ahí el Génesis, y vemos cómo aquella mala decisión degenera al ser humano, degenera su capacidad de razonar, degenera su capacidad de amar, degenera su capacidad de decidir. Y lo vemos muy claro. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando tenemos esa caída ahí, en los versículos 8 al 10, dice que Adán y Eva oyeron la voz de Dios, el Señor, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, el Señor, entre los árboles del huerto. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, he oído tu voz en el huerto y he tenido miedo porque estaba desnudo, por eso me he escondido. El ser humano Dios no era nunca fue la intención de Dios que le tuviésemos miedo. Temor, sí. Respeto. Él dijo, de este árbol no comeréis. Respétalo. Y respeta la voz de Dios. Dios nos sigue diciendo así y nos ama profundamente. Y por su amor nos pone límites. Pero una vez que aquellos desobedecieron a Dios, entró en ellos una paranoia, ¿no? Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo a Dios? Respeto todo. ¿Miedo? Algo ha fallado aquí. Dios lo sabía, por supuesto. Dios siempre que hace preguntas es para que reflexionemos, no porque Él no sepa la respuesta. Es para que yo razone. ¿Dónde estás? Dicho de otra manera, podríamos pensarlo así si queremos. ¿Dónde estás ahora en relación a Dios? ¿Qué tan lejos te has ido al desobedecerle? Dios no se ha ido, Dios está ahí. Pero tú, ¿dónde estás? Tengo miedo. Su capacidad de razonar le dice, algo está mal en mí. No puedo verte. Qué triste, ¿no? El pecado. Cómo va degenerando aquello bueno que Dios había hecho. Más adelante, cuando Dios dicta la sentencia por haber desobedecido a Dios, capítulo 3, en el versículo 12, dice, el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y yo he comido. Versículo 16, entonces a la mujer Dios le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él te dominará. Qué triste. Se nota que a partir de ahí, aquellos dos seres que debieron ser una sola carne, amándose, usando esa capacidad maravillosa de Dios, ahora como que están chocando. Esa mujer que me diste, Dios le dice a la mujer, te va a dominar. Lo vemos hasta el día de hoy, en las noticias, en la política, en el ambiente, lo vemos. Una confrontación entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que competir si yo tengo más capacidad que tú? ¿Por qué? Algo está degenerado en el ser humano, que nos impide un acercamiento maravilloso. Entonces, lo que debe ser el gozo del matrimonio llega a ser
otra guerra más en el mundo. Qué triste, qué triste. Capítulo 4, versículo 8. Ya Adán y Eva tienen hijos. Y recordamos a estos dos, Caín y Abel. Dice el versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Qué quieres? ¿Un paseo? ¿Conversar? ¿Vamos a pescar? ¿Qué quieres? Y aconteció que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nota lo pérfido, lo malo que hay en Caín, ¿no? Razona, sí, pero para el mal. Está degenerada su capacidad de razonar. El ser humano tiene estropeada su capacidad de amar, de decidir. Algo pasó. Algo pasó desde el momento en que el ser humano tomó la decisión de ir contra Dios. Qué triste, qué triste. Ahora, antes de que Caín llegase a tomar aquella terrible decisión de matar a su hermano, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, Dios había hablado con él. En el 6 le dice, ¿por qué te has enfurecido de ese modo y has puesto esa cara? Recordemos, Dios sabía por qué, pero quiere que reflexione, quiere que piense, ¿por qué? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy odiando a mi hermano? ¿Por qué? Versículo 7, si hicieras lo bueno, dice Dios, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Con todo, aunque esté al acecho, tú lo dominarás. ¿A quién? Al pecado. Tú lo dominarás. Pero no pudo. Siguiente versículo. No pudo. Más adelante, es en el Nuevo Testamento, cuando entendemos, como por ejemplo, cuando leemos Romanos capítulo 6, versículos 5 al 8, dice, porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sigue hablando acerca de cómo se puede derrotar al pecado. Versículo 12, por lo tanto, que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo? Entendemos, según todo ese plan maravilloso de Dios, que solamente cuando vivimos para Cristo y cuando obviamente Él vive en nosotros, entonces podemos triunfar. La victoria sobre el pecado está en Cristo. Él nos da la victoria. Solamente sometiéndonos entonces a Él, contrario a lo que hizo Adán y Eva y lo que todos hacemos cada vez que pecamos, contrario de ir en contra del carácter de Dios, más bien si nos sometemos a Dios, entonces habrá victoria. Es en Cristo donde está la victoria y es en la cruz de Cristo. Dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. Hace referencia al sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Él murió, dio su vida por nosotros, se puso en lugar mío del pecador para que yo pudiese vencer. Lo hizo por amor. Fue su decisión de amarme hasta el fin. Así lo hizo Dios, para darme la victoria. Lo que le dijo a Caín, mira, el pecado está a la puerta, pero tú lo dominarás. Solo no. Según el Nuevo Testamento entendemos, en Cristo, por supuesto. Rechazar a Cristo. Y eso ya estamos hablando del presente. Rechazar a Cristo es decidirse por la esclavitud del pecado. Simple y sencillamente. Es dar una respuesta al mundo en general, es decir, al sistema que tenemos en el mundo para responder a una problemática. El problema de la tentación. El pecado está a la puerta.
dijo el Señor. Se lo dijo a aquel Caín hace tanto tiempo, pero me lo dice a mí también al día de hoy, es igual. Ahora estoy aquí en el culto, ¿no? Feliz de la vida, ahora no peco. Podría decir, ¿seguro? El pecado está a la puerta. Apenas salgo de ahí, de todo. Mañana en el trabajo, no digamos. En el instituto, de todo. El pecado está a la puerta. Pero Cristo está a la disposición de sostenerme. Cristo. Pero yo puedo tener mi respuesta. Yo puedo vencer el pecado. Entonces me inclino a una vida religiosa, pensando que la religión me va a salvar. Si no es Cristo, no. Si no es Cristo, no. Pues yo solo entonces, ni voy a creer en Dios, el ateísmo. Tú mismo. Menos. Y algunos otros, paso de esto. Me da igual, indiferencia. Ninguna de estas es respuesta. La única respuesta está en someterse a Cristo. La única. Solo hay una respuesta. Si me someto a Cristo, entonces todo comenzará de nuevo. Entonces nos trasladamos al Nuevo Testamento. Y por ejemplo, menciono solamente aquello de Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo. Ese hombre religioso. ¿Quién como él? ¡Qué maravilla! Un hombre privilegiado. Cualquiera podría decir, ese sí que es un hombre que está cerca de Dios. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Hay que empezar otra vez. Aquella primera creación maravillosa, el hombre mismo, el ser humano mismo, la estropeó con su mala decisión de pecar. ¿Hay solución? En ti no, en Cristo. Por eso, nacer de nuevo. Empezar otra vez. A eso se le llama la regeneración. Es algo que está muerto y que solo Dios puede volver a darle vida. Solo Dios. Entonces encontramos el maravilloso Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que otra vez pueda tener ese encuentro con Dios para nunca jamás separarse. La vida eterna, por siempre, con Él. Pero la clave está en Cristo, no en mí. La clave está en Cristo. Hay victoria de la condenación. El día que comas de esto, ciertamente morirás. Pero hay solución en Cristo. En vez de muerte eterna, vida eterna. ¡Qué bendito Dios! Además de eso, entonces vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Este Gálatas 5 está hablando de la misma problemática. Bueno, ahora estoy en Cristo. Ahora soy un hijo de Dios. Pero, ¿y por qué será que siempre quiero hacer las obras de la carne? Es decir, ¿por qué siempre quiero decidirme por algo que Dios dijo que no lo hiciera? ¿Por qué? Dios me recuerda. ¿Recuerdas que el día que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Tienes el Espíritu Santo. Dale el control de tu vida a Cristo. Él debe estar al mando. Porque si yo sigo al mando, entonces manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo 19, que son fáciles de reconocer, dice en esta versión. Esas obras son adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Todo lo demás cabe ahí. Es fácil de reconocer, dice el Señor. Si el Espíritu Santo no está al control de mi vida, si Dios no tiene el control de mi vida, eso va a estar claro. Porque voy a manifestarlo con toda clase de cosas que desagradan a Dios. Todas estas cosas y más, porque esta
lista obviamente no lo es todo, es un ejemplo para decirme todo lo que hagas, tus decisiones que tomes, contrarias a la voluntad de Dios, es una obra de la carne y será evidente en tu vida. Pero, entonces, en versículo 22 dice el Señor, pero el fruto del Espíritu, es decir, otra vez, esto es evidente, versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También es manifiesto cuando, es decir, es evidente cuando Dios tiene el control de mi vida. Hay fe, es parte del fruto del Espíritu Santo. Hay confianza plena en Dios. Recuerda que sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Ni siquiera puedo venir a la salvación sin fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el primer paso. Es confianza plena en el Señor. Pero no termina el día que tomé la decisión de venir a Cristo. Sigue día a día. Porque el justo por su fe vivirá. Dice Habacuc, dice Romanos y dice Gálatas. Hasta 3 veces Dios repite, mira, vive por fe y en fe. Confía en el Señor. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y es famosa este razonamiento, ¿verdad? Que está en la Biblia, por supuesto. Si el diablo cree y los demonios tiemblan, ellos creen, pero no se someten. Entonces mucha gente dice, pero yo creo en Dios. Bien, estupendo, pero ¿le crees a Dios? ¿Crees que lo que Él hizo por ti, el sacrificio de Cristo, es por ti? Yo soy pecador, tuve que reconocerlo. Fe para venir a la salvación en Cristo Jesús. Y fe día a día. Y la fe se hace evidente. No se ve la fe como tal, pero el fruto de la fe se ve. Se nota. Y se nota día a día, momento a momento. Se nota cuando mañana en las noticias dirán, guerra. Tiemblo, tranquilo. Ten fe, confía en el Señor. Crisis. Tranquilo, confía en el Señor. Y todo lo que dirán mañana en las noticias. Tranquilo, confía en el Señor. Créele a Dios. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No lo hay, dijo Dios. Él se comprometió a eso. Mira las aves, mira las flores. Mira. ¿No era mucho más por vosotros, hombre de poca fe? ¿Cuál es el problema? Mi poca fe. Ese es el problema. La crisis no. Mi poca fe es el problema. Por lo tanto, mi reto es, el justo por su fe vivirá. Tengo que crecer en fe. Tengo que creerle más a Dios. Pero es una lucha, ¿verdad? Porque mi carne me dice, ¿tú crees? ¿De verdad? ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Y si? Es un ejercicio diario. Además, Dios nos da una forma diferente de relacionarnos con las demás personas, porque el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad. Mira, en el capítulo 5, versículo 26, dice, no busquemos la vanagloria. Es que somos así, muy orgullosos. Bueno, revístete de amor. Porque el amor nos hace ver a los demás con el propósito de ayudar, no decir, yo soy mejor que tú. ¿No? Amor, vence mi inclinación a la vanagloria, vence mi carnalidad, la paciencia, vence mi inclinación a la ira, porque sigue diciendo el versículo 26, ni nos irritemos unos a otros. Y es que a cada rato nos irritamos. Soy irritable, con un poquito tengo, ¿no?
Pero dice el Señor, pues revístete del Espíritu Santo que te da paciencia para soportar a las personas, benignidad, porque vence la envidia, ni sintamos envidia entre nosotros, dice el versículo 26. Pues Dios me da benignidad, compasión para poder ayudar a otros, me da bondad para ayudar con las cargas de otro, como dice el capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces Dios me da bondad para ayudar y para compartir, según los versículos, capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El fruto del Espíritu combate la carne, combate mi inclinación a ir en contra de Dios. Pero tengo que darle al paso al Espíritu Santo que me controle, que me domine. Me da el Espíritu Santo una nueva forma de enfrentar la adversidad. ¿Cómo puedo estar con gozo con todo este problema mundial? Porque pronto te llegará la factura de la luz de este mes. Dice, ¿qué tiene que ver Ucrania conmigo? Pues míralo, ahí está en la factura. ¿No? ¿Cómo voy a sonreír con esa factura? Pues el Espíritu Santo da gozo. ¿No? Pues solo Él puede darlo en toda situación. Toda. Me da paz. Qué difícil escuchar esa palabra ahora, ¿verdad? El mundo necesita paz y seguridad. Un día vendrá uno engañando, diciendo, ahora hay paz y seguridad. Cuidado, dijo el Señor, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Porque es una promesa de las mejores. La paz, dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo no da paz. Eso debemos recordar. Dios da paz, porque Él es el Dios de paz, es el príncipe de paz. Gozo, paz. Decía el salmista, Salmo 30, 11, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Cómo puede ser? Mi lamento en baile. Cuando debí llorar, estaba contento. ¿Cómo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios nos da mansedumbre para restaurar a otros, para ayudar a levantar a otros. Capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No lo acuses, ayúdale, levántalo. Y además nos da dominio propio. Capítulo 6, versículo 4 dice, así que cada uno examine su propia conducta y entonces tendrá motivo de que jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Cada uno examine su propia conducta, dice. Y mi conducta tiene que ver con cuánta libertad le doy a mi carne o no. Libertad entre comillas, que se entiende. El fruto del Espíritu. Dios ha provisto su Espíritu Santo. Él mismo viene al creyente para que supere esa fuerza de la carne. Mi tendencia, mi naturaleza pecaminosa. ¿Cómo sé que soy una nueva criatura? Pues aquí dice que hay que examinarse cada uno. Amor, ¿tengo esto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Probablemente yo tenga que decir, hombre, quiero y estoy luchando por ello. Claro, por supuesto, es una lucha, pero avanza en ello, avancemos en ello. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Sometámonos a Él. Que el Señor nos ayude. Y la clave es Cristo. Sin Cristo no hay triunfo, no hay victoria. Sin Cristo no. Está en Cristo la victoria. Él ya lo dio todo por nosotros. Tenemos que entregarnos a Él. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos, Señor, por su palabra maravillosa.
Gracias Dios porque nos enseña desde el principio. Nos dice cuál ha sido su propósito tan maravilloso. Todo lo que usted hizo fue bueno en gran manera. Perdónenos, Señor. Porque hasta el día de hoy tenemos la misma actitud de aquellas primeras personas. Ir en contra de su voluntad, de su deseo. Perdónenos, Dios. Y ayúdenos a levantarnos. Y entendemos que levantarse solo está en Cristo Jesús. Que vencer esta tendencia, esta mala práctica de la voluntad, de las emociones, del raciocinio, solamente está en usted la victoria. Por eso, Señor, ayúdenos. Y si alguno no tiene a Cristo en su corazón, Señor, oramos para que usted le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Por esto oramos en Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.